Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestros Ya Talks. Este es el episodio 3. Hoy tenemos como invitado especial a Pedro Jara. Bienvenido. Gracias. Como ya sabéis, los Ya Talks son conversaciones donde hablamos sobre autoconocimiento, sobre autosuperación, ejemplos de casos reales, prácticos. Hoy tenemos a Pedro, que es psicólogo. En ediciones anteriores hemos tenido a Iván Raña, deportista de élite, campeón del mundo de triatlón. David Corrochano, un joven filmmaker que dedica su vida a transmitir sobre causas sociales. Y bueno, Pedro es psicoterapeuta clínico con más de casi 40 años de experiencia, también más de 30 años como profesor asociado en la Universidad de Murcia, con una visión transformadora, integradora de la psicología, también con ese aspecto para integrarlo también socialmente, con esa voluntad por transmitir tus conocimientos a la sociedad y que sean un inicio, una llave para el cambio. Y bueno, autor también de unos cuantos libros, los primeros, Adicción al pensamiento, El mundo necesita terapia, un ensayo transformador, Poéticamente y ¿Quién decide por ti? ¿Cuándo decides tú? Hoy hablaremos un poquito por encima de cuál es tu visión, queremos conocerte un poco más, así que bienvenido, Pedro. Esta es tu casa, espero que te sientas como en casa, por lo menos. Y bueno, la semana pasada Pedro estuvo dando un taller denominado Hacia la extinción del enfado y de la culpa, un taller muy interesante en el cual yo también fui partícipe. Y cuéntanos un poco, dices que tienen una visión un poco transgresora, y cuéntanos un poco de qué va ese taller. Bueno, es difícil responder brevemente cómo debo hacer a esto porque precisamente por ser una visión un tanto irreverente o transgresora con el enfoque académico o con la doctrina psicológica oficial. Pero en síntesis, yo considero que las emociones, particularmente de rabia y de culpa, y no hablo solo de los sentimientos como una emoción extendida en el tiempo, sino de lo que es la propia reacción emocional, son factiblemente y deseablemente extinguibles. En contraposición a la represión, evidentemente, ¿no? Creo que se puede desinstalar de nuestro software mental, de nuestra programación mental, la generación, la gestación de este tipo de emociones. Obviamente es una utopía, es algo que no se consigue fácilmente ni rápidamente, pero como toda utopía creo que es un camino que debemos emprender eh, porque son emociones literalmente cavernícolas. Esto lo justifico de manera muy amplia en el curso, pero sobre todo en el libro que saldrá dentro de un año, que es un poco lo que ha dado pie a estos talleres. Las defino así, como emociones fósiles o emociones cavernícolas, literalmente, no es una metáfora. Y creo además, y por eso tengo un compromiso muy especial con esta temática, que es una magnífica vía de entrada para trabajar una transformación bastante amplia e integral del ser humano. Es imposible abordar la desinstalación de este tipo de emociones si no tocamos otros muchos aspectos esenciales de la persona. Pedro, te confieso algo, que cuando hablabas de las emociones fósiles y cavernícolas el otro día, se me pasaba por la cabeza. Yo me imaginaba un campo de fútbol donde se manifiesta tanto esas emociones del enfado, de la culpa. Pues si fallo un penalti voy a estar criticado durante 20 días o toda mi vida. Si al portero se le escapa el balón, ¿qué pasa? ¿No? Todas esas cosas que pasan en un estadio. Yo pensaba, digo, ¿esto que está enseñando Pedro aquí se podría transmitir en un... ¿Es algo para masas? ¿Se podría transmitir para las masas? Complicado. Se debe intentar. De hecho, cuando yo escribo o hago formación, intento llegar al mayor número de gente posible. Eso forma parte de la utopía, que la gran masa haga una transformación integral y realmente podamos avanzar hacia lo que yo siempre defiendo como una evolución de la conciencia, algo que no ha ocurrido nunca en la historia. Eh, pero claro, esta es la utopía. La realidad es que creo que son pocas las personas que están dispuestas a poder encajar, dispuestas o capaces de asimilar cierto tipo de comprensiones y de aprendizaje. Los aprendizajes más transformadores existencialmente para el ser humano, creo que por definición tienden a ser minoritarios, porque inevitablemente van acompañados de incomodidad, de dolor, de cierto desgarro. Y la mayoría de las personas no quieren atravesar la confusión, el dolor y el desgarro
para hacer una transformación, aunque globalmente, por supuesto, sea mejor, si no, no la plantearía, ¿no? Así que esta es una de las grandes paradojas o dificultades a las que nos enfrentamos en el trabajo de transformación psicológica, que aquello que más necesitamos las personas también suele ser a lo que más nos resistimos. Pedro, el otro día manifestabas en el taller que llevas casi 30 años sin enfadarte, como tal. ¿Eso cómo se hace? Bueno, esto evidentemente no hay una fecha que pueda situar, ha sido un proceso, pero si yo hago memoria, realmente no recuerdo ese tipo de reacción emocional y siempre lo digo, ni por fuera ni por dentro, porque precisamente uno de los problemas es confundir la extinción con la represión, no tiene nada que ver. De hecho, hay una cierta oposición en ambas cosas, ¿no? Yo lo que he hecho básicamente es intentar aplicar en mi propia vida las cosas que transmito. Hago un esfuerzo, mejor veo logrado por ser coherente con mi conocimiento profesional y con lo que intento transmitir y soy mi primer paciente siempre, ¿no? Entonces lo que he hecho básicamente es lo que intento que la gente aprenda, que es mucha introspección. Yo soy un firme defensor de la introspección, que es un método en la psicología científica un tanto invalidado, pero que creo que a nivel individual es absolutamente imprescindible orientarnos hacia el examen minucioso, hacia la indagación profunda y comprensiva de todos aquellos aspectos de nosotros mismos, precisamente que más nos disgusten, que más nos incomoden. Yo lo defiendo así como el método negativo, ¿no? El método negativo en el sentido de poner más esfuerzo de atención, de comprensión, de observación, sobre todos los aspectos propios o ajenos que menos nos gustan y que más nos incomodan. Porque solo de esa manera podemos desarrollar el conocimiento y la comprensión que muchas veces puede llevarnos hacia su desaparición, hacia su extinción. Así que yo lo que he ido haciendo básicamente es desarrollar autoconocimiento. Y en la comprensión de cómo yo mismo gestaba mi rabia y mi culpa, que la ha habido profusamente, pues se fue diluyendo como un terrón de azúcar en el agua. Y si yo lo he hecho, ¿qué se puede hacer? Por eso sé que es posible y obviamente no soy el único. Sí, es algo común. En las entrevistas que llevamos en los Ya Talks, con las dos personas que han venido anteriormente, este es el punto común del éxito en sus vidas. El éxito no entendido como el éxito social, ese que está tan mal interpretado, sino como el éxito de superación, de generar esa estabilidad mental, emocional, corporal, para poder progresar en la vida, ¿no? Y poder transmitir a los demás, pero siempre en base a ese autoconocimiento. Pedro, un psicólogo como tú, con esta experiencia, también con esta capacidad de autoconocimiento, hoy también está en Instagram. El otro día compartí una frase contigo que también sacaste en el taller, que era de Krishnamurti, que era algo así como: comprender aquello que eres es mucho más importante que perseguir aquello que crees que tienes que ser. ¿Qué nos dice esta frase en este sentido? Pues yo creo que precisamente incide en lo que estaba comentando del método negativo. Es una apuesta por el conocimiento. Hoy vivimos en una época donde todo debe ser ambición, logro, cambiar, convertirte en tu mejor versión. Yo todavía no sé qué es eso de la mejor versión, pero son frases hechas que están en nuestra cultura habitualmente. Y lo que realmente necesitamos es entender que no podemos gestionar ni transformar apropiadamente cualquier cosa que no conocemos. La clave de la transformación, personal o social, es el conocimiento. No puedo gestionar apropiadamente una realidad que no conozco, que no comprendo. Cuando desarrollamos autoconocimiento, naturalmente se produce una transformación. Las piezas van a su sitio. Todo se empieza a colocar no por esfuerzo, no por lucha, no por control, sino precisamente porque no puede ser de otra manera. La transformación es inevitable y va en la dirección que tiene que ir cuando uno entiende la naturaleza de las piezas que lo conforman, su estructura, sus implicaciones, sus consecuencias. Por eso yo critico mucho a menudo los conceptos de autocontrol, de fuerza de voluntad, de sacrificio, porque cogiéndolos de manera muy literal, ¿no? Precisamente porque creo que solo suplen nuestra falta de conciencia y de conocimiento.
Hablando de mezclando todo esto, conciencia, conocimiento e Instagram. Son tres palabras difíciles de poner juntas. Las dos primeras igual sí, la otra no lo sé. Me pasó el otro día un caso curioso, ¿no? Subí un vídeo explicando como que, bueno, el yoga, como con otras metodologías, en su definición es una metodología estrictamente práctica que conduce a una expansión de la conciencia, es la intención, ¿no? Y muchas personas me preguntaban, vale, pero ¿por qué no empiezas explicando qué es la conciencia? Voy a aprovechar que estás hoy aquí y a lo mejor no nos metemos tanto en ese barullo, pero claro, ¿qué pasa con las redes sociales? Al final las redes sociales quieren lo inmediato, quieren alimentar un ego de una manera rápida. ¿Cómo lo hacemos para transmitir algo profundo como lo que queremos transmitir en un contexto como ese? Yo no tengo evidentemente una respuesta clara para eso, porque estamos, lo has dicho bien, estamos utilizando, porque es lo que tenemos, medios de inmediatez y medios de rapidez para intentar transmitir y desarrollar algo que es todo lo contrario de la inmediatez y de la rapidez. Tenemos que recuperar el valor del silencio, el valor de lo pequeño, el valor de lo sencillo, el valor de lo tranquilo. Y el mundo va en una dirección contraria. Entonces es como una lucha contra corriente, pero donde tienes que utilizar la fuerza de la corriente. Claro, esto a mí me lleva siempre a recordar una de las frases que repito con frecuencia y que sería aplicable a muchas más cosas, y es que tenemos que aprender a vivir en este mundo, y eso incluye el mundo de Instagram, de Facebook, etcétera, pero siendo muy conscientes de que es solo uno entre los muchos mundos posibles y de que no necesariamente es el mundo real, ¿no? Entonces, el equilibrar el conocimiento profundo de las cosas, la conexión con nuestra naturaleza exterior e interna, ¿eh? Porque somos parte de la naturaleza, con un mundo tan artificioso como hemos creado, pues es un equilibrio complejo en el que nos tenemos que estar moviendo siempre. Yo precisamente empecé a participar en redes sociales a partir de la publicación de mi primer libro, Adicción al Pensamiento, porque obviamente quiero divulgar y quiero que llegue, y son los medios que tenemos. De lo contrario, tengo clarísimo que no estaría en redes sociales, por eso yo transmito solo cuestiones desde el punto de vista profesional. Hay una frase de Galeano que me gusta mucho que dice algo así como: en un mundo de ruido y asfalto, quiero ser de barro y de silencio. Creo que va un poco en sintonía también a lo que nos has comentado. Me gusta mucho también cómo utilizas el humor dentro de tu manera de transmitir, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? A pesar de tu aspecto serio, pero me encanta, por ejemplo, cuando pones las viñetas de Mafalda. Ayuda el humor a... Sí, sin duda. El humor ayuda muchísimo en la transformación porque es una manera de poder decir cosas que de otro modo es muy difícil decir y de naturalizar, precisamente. El humor es muy terapéutico porque es una forma de desdramatizar, de, de quitar importancia a los defectos, de quitar importancia a los dramas y por tanto de poder fluir mucho mejor, pero también de colar ciertos mensajes que de otra manera ofrecen una resistencia mucho mayor, ¿no? Entonces son latigazos o píldoras que creo que vienen muy bien para empezar a movilizar luego de una manera más amplia. También en el último libro, ¿Quién decide por ti cuando decides tú?, se emplean las viñetas también como esa manera, ¿no? de Claro. descontextualizar algo que dicho así. Precisamente, de hacer llegar de una manera mucho más coloquial y mucho más directa muchos mensajes que yo planteo en el libro de manera más docta, digamos, y que gracias a la colaboración con Dom Koch, con Ana Belén, pues ahí salió el primer libro que existe en el mundo realmente de psicología ilustrada para adultos. Y siempre lo digo, no son viñetas simplemente para ilustrar o para aderezar el libro, sino que tienen una carga de mensaje y de significado muy fuerte generalmente. Pedro, llevas mucho tiempo divulgando, ¿no? También imagino que cuando empezaste con el grupo de Regenera Conciencia era con esa intención de generar una conciencia más amplia en aquello que nos rodea. ¿Cuál es la motivación que te mueve? Yo a veces me muevo en una dualidad, ¿no? Y es la necesidad de crear algo mejor de lo que tenemos y luego también como una especie de sensación de responsabilidad. No sé si tú sientes esto
¿O es simplemente por...? Sí, el concepto de responsabilidad también tiene lo suyo, pero yo creo que es inevitable. La verdadera transformación personal, cuando digo verdadera, creo que bien encauzada, creo que inevitablemente nos lleva también a buscar de alguna manera una transformación social. Siempre digo que una persona que se dedica a la meditación en modo ermitaño, a aislarse del mundo para conseguir el nirvana, es una persona que no ha entendido nada de qué consiste la verdadera transformación. Si no se comparte, si no se transmite, si no intenta también, hay una metáfora que me gusta mucho, aplacar el bosque que está ardiendo y en el que estás inserto, entonces no has entendido que formas parte del bosque, ¿no? No te puedes poner a salvo tú solo porque además es imposible. Entonces, creo que va bidireccional. De la misma manera que un verdadero esfuerzo de transformación social no puede estar bien encauzado si no parte y nace de una transformación individual. No hay conflicto entre una cosa y otra. Mi sensación es que la transformación individual y social forman parte del mismo entramado integrado y que separar una cosa de la otra implica no estar haciendo bien ni una ni la otra. Por tanto, para mí es algo natural el querer publicar o la fundación del Regenera o toda la labor divulgativa, porque realmente no tengo necesidad de hacerla por ningún otro motivo. Es porque no puede ser de otro modo, igual que el músico no puede evitar componer, ¿no? Bueno, has nombrado la palabra meditación. Ya sabes que en nuestro proyecto Ya Lifestyle, aunque la base es la filosofía del yoga, la meditación es el propósito, porque al final es esa manera de que la única manera, creo yo, que el ser humano puede encontrar ese cambio interior es a través de la reflexión, de la meditación activa, de la disciplina, de la atención, que hemos hablado muchas veces, como puede ser el germen de ese cambio realmente, ¿no? El mirar para adentro viene a través de esta técnica. Entonces aprovecho que has sacado esa palabra para desestructurar un poco la entrevista. Y tengo aquí un libro de este señor que se llama Jiddu Krishnamurti. Es un autor que sé que te gusta. Personalmente también le tengo una admiración profunda. Y entonces vamos a hacer un ejercicio. Voy a abrir una página, la que salga. Vamos a leer la frase y vamos a ver a dónde nos lleva. ¿Vale? Entonces, aquí hay una... A ver. El florecimiento del amor es la meditación. Bueno, es que de alguna manera estaba comentando hace un momento que no hay conflicto entre la transformación individual y la social, y creo que tampoco hay una separación entre la meditación y el amor. Claro, ¿qué es la meditación? ¿Qué es el amor? Al final estamos hablando de atención, estamos hablando de conciencia y estamos hablando de unificación, de integración. El sentido de la palabra amar es unificar, es conectar. Y ese es el sentido de la meditación y de la atención. Crear una fuerte unificación, una fuerte conexión con uno mismo. Es imposible desarrollar la conciencia, la atención y la conexión con uno mismo sin que eso nos lleve a la experiencia amorosa. Evidentemente no estamos hablando del amor romántico, del amor de las novelas, estamos hablando del amor en sentido mayúsculo. El amor como integración y unificación con uno mismo y con todo lo que te rodea, ¿no? Y para eso es preciso una conciencia muy, muy amplia y muy sensible. Y romper la visión fragmentada que habitualmente tenemos de las cosas, que es precisamente lo contrario a una visión amorosa. Y con esa visión tan amplia del amor, ¿no? Comprendiendo en su generalidad y desde este punto de vista integrativo lo que eso significa, ¿cómo se relaciona uno con otro tipo de amor, ¿no? Con el de las novelas o con el de esa ilusión amorosa, romántica? Pues con la visión novelesca se relaciona mal, creo yo. De hecho, el amor apasionado, el amor ilusionado, el amor desgarrado, todo eso, vale, es muy humano, porque no dejamos de ser simios, como yo siempre recuerdo, no dejamos de ser primates, pero creo que una verdadera evolución de la conciencia, como antes comentaba, hacia la que nos deberíamos dirigir, implicaría maneras de relacionarnos también en pareja y de forma entre nosotros muy distinta, más profunda
pero quizás no tan intensa. A ver, yo creo que en general eh, se romantiza mucho también la idea de la pasión. Y la pasión es muy peligrosa. La pasión es muy peligrosa porque, claro, nos puede dar momentos de mucha satisfacción, de mucho júbilo, pero la esencia de la felicidad tiene mucho más que ver con la paz interior, con la serenidad y con el equilibrio. Y equilibrio no significa vivir de manera plana, no significa no tener motivaciones, no tener algún tipo de ilusión o de pasión en el sentido habitual con una actividad, con una persona, con un hijo, ¿eh? Pero cuidado con las pasiones locas y con los amores desmedidos, porque son una fuente constante de sufrimiento. Yo pongo ejemplos que creo que lo entiende todo el mundo. Es como la persona que se apoya en la cocaína o en cualquier droga para ser más productiva o para sentirse más segura y para sentirse muy happy, ¿no? Pues sí, pero el precio a pagar es muy alto. En el global de la experiencia, desde luego no trae cuenta enfocar las cosas de esa manera. Y continuamente nos estamos metiendo drogas psicológicas. El ilusionismo, la pasionalidad, como se suele vivir, son grandes chutes psicológicos que en una visión global, sistémica e integradora son verdaderamente perniciosos. Todo lo que sube muy rápido cae al vacío. Siempre. Hay una ley natural, yo soy un gran amante de la visión natural trasladada a la psicología, y hay una ley natural que es la homeostasis. En biología todo tiende al equilibrio. Se logra mejor o peor, pero todo tiende al equilibrio, ¿no? Y lo que nos saca fuertemente de nuestro equilibrio biológico, el cuerpo intenta restaurarlo rápidamente, ¿no? Sube mucho la glucemia, pues disparamos insulina y hay que volver a estabilizar la glucemia, y así todo. Bueno, la ley de la homeostasis funciona también en lo psicológico, no solo en lo biológico. Lo que sube rápido, baja rápido. Son equilibrios evidentemente dinámicos, no es una planicie, como decía, ¿no? Pero por eso creo que tenemos que intentar trabajar por una cierta homeostasis psicológica que conecta, insisto, fundamentalmente con una experiencia de paz y de equilibrio que con algo con muchas espinas, ¿no? Pedro, yo sé que no te gusta hablar mucho de ti, pero al final necesariamente terminas poniendo de ejemplo tu propia experiencia en muchas ocasiones Porque es lo que más conozco y un poco también para transmitir, siempre digo, sin ningún ánimo de vanidad, por favor, sino para transmitir que si yo puedo conseguir ciertas cosas, puedo hacer cierto trabajo, es que eso es factible, ¿no? Y no es algo, una cuestión meramente teórica. Ujú. Profundizando un poco, porque ya que has venido vamos a aprovechar a preguntarte más cosas así de tú a tú, no tanto desde el punto de vista de la psicología o de la meditación. Imagino que para llegar a ser quien eres hoy has tenido que pasar también pues, por muchas experiencias. ¿Cuáles han sido los grandes fracasos de tu vida? ¿Has tenido fracasos en tu vida? Bueno, habría que discutir el concepto de fracaso. He tenido grandes sufrimientos, claro, he tenido grandes golpes, inevitablemente, como cualquier persona y como cualquier vida, ¿no? Pero la verdad es que la parte más sufrida de mi vida fue la primera parte de mi vida. Yo siempre digo que he tenido, en adición al pensamiento, precisamente hablo de ello, una infancia y una juventud bastante desdichada en muchos sentidos. Luego he tenido experiencias duras, como fue la muerte de mi hermano mayor, como es la invalidez permanente, la discapacidad de otro hermano. He tenido rupturas amorosas, bueno, las cosas que nos pueden pasar a cualquiera, ¿no? Pero toda la primera parte de mi vida, hasta los veintitantos años, eh, bueno, he tenido muchos momentos felices, pero yo he sufrido mucho, de los de sufrir por dentro, porque mi temperamento natural es flemático y hoy día es flemático, antes era melancólico, en el sentido de un introvertido pero bastante inestable, ¿no? Yo he vivido mucho la rumiación mental, la culpa, la rabia interna, el perfeccionismo, la autoexigencia con el tema de los estudios. Por ejemplo, yo he sufrido lo indecible. Yo soy de los que en la adolescencia, como es muy habitual, me pasó por la cabeza varias veces borrarme del mapa. Y básicamente por nada particularmente importante, porque mi vida, mi familia ha sido una familia muy normal y amorosa y no he tenido grandes traumas. Tiene que ver con mi autoexigencia fundamentalmente, con mi deseo de aprobación, con todo este tipo de cosas tan habituales, ¿no? Y que yo no sabía gestionar. Entonces ha sido un sufrimiento callado,
del que me fui despegando poco a poco, a medida que fui desarrollando el autoconocimiento, la introspección y también ciertos conocimientos profesionales. Y ahora lo miro en perspectiva y me doy cuenta de que ha sido todo un gran viaje. Y qué fascinante es, ¿verdad? Y qué pena que generalmente la mayoría no consigamos ver lo fascinante que es el navegar por el mundo interior y los cambios que eso pueden producir a nivel de bienestar, ya no psicológico o mental, sino a la hora de encontrar una estabilidad y aproximarnos a aquello que llamamos felicidad, de manera utópica algunas veces, porque ya sabemos que no hay una mejor versión de mí mismo, sino simplemente hay un camino que andar y seguimos andando. ¿Qué le podemos decir a la gente que nunca ha intentado entrar en ese mundo del autoconocimiento, aunque sea lo más mínimo, para poder encontrar esa vía o por lo menos darle una oportunidad? Vamos a ver, si es que el que haya tantas dificultades para entrar, para buscar realmente esa autoconexión, tiene que ver con que hemos aprendido desde que somos muy pequeños que no está bien ser lo que somos. Yo siempre digo que el miedo más generalizado del ser humano es el miedo a que nuestra autenticidad no sea adecuada o no sea suficiente. Que si conectamos con nuestra naturalidad, no ser aceptados, no ser exitosos, ser criticados de alguna manera, y entonces las personas nos alejamos o intentamos controlarnos y cambiarnos continuamente a nosotros mismos. Así que teóricamente creo que la gente entiende que el viaje interior es inevitable, que al final la felicidad y el sufrimiento son experiencias emocionales, son experiencias psicológicas y por tanto nada externo nos va a dar esa felicidad. Eso teóricamente lo acepta todo el mundo. Por tanto, el problema no es la comprensión teórica. El problema es que a la hora de entrar, de verdad, pues topamos con nuestros traumas, topamos con nuestros miedos, topamos con nuestros complejos y topamos con todo eso que nos expulsa hacia afuera de nosotros mismos, para vivir de distracción en distracción, de entretenimiento en entretenimiento, enganchado al móvil, enganchado a personas, enganchado al trabajo saturante, en todo aquello que nos saca psicológicamente de nosotros, porque hay una autofobia, auténticamente. Y ese es un trabajo, insisto, que como en cualquier fobia, yo siempre digo que todo el mundo sabe que es una tontería tener miedo a los ascensores, porque es más fácil matarse en las escaleras, pero hay gente que se mete y se le pone el corazón a 200 por hora, ¿no? Con lo cual es un problema experiencial. El conocimiento teórico no cambia a las personas. Y a mí me gusta mucho el ejemplo de algo similar. Cuando vamos tristemente al velatorio de alguna persona joven que ha fallecido y todo el mundo y todos los amigos comentamos, fíjate, cuando pasan estas cosas te das cuenta de las cosas que realmente merecen la pena, perdemos el tiempo en tonterías, en trabajar demasiado, en lo material, y lo importante son los afectos, las relaciones, aprovechar el tiempo, vivir el día a día, el presente, porque en cualquier momento te vas a la otra vida. Esto lo decimos todos en esa situación. Al día siguiente se le ha olvidado el 95% de la gente y al día siguiente al otro 5%, ¿no? Y lo que yo digo es, cuidado, que es que esto es verdad. Es que esto es así y no se nos puede olvidar. Entonces, mantener una conexión día a día y presente a presente con esa conciencia de lo que realmente importa y de en qué consiste realmente este viaje es algo inusual, porque no estamos precisamente estimulados para ese tipo de conexión, sino para la desconexión. Hablando del viaje, recuerdo una vez me comentaste una experiencia, ¿no? Ya de los miles de personas que habrán pasado por tu consulta, que seguro que serán ya miles, que algo común en las personas más mayores que iban a tu consulta a veces era que reconocían y se arrepentían profundamente de no haber hecho anteriormente cosas por miedos o simplemente porque no tenían esa conciencia. Y qué triste es, ¿no? No haber podido vivir la vida que hubiesen deseado simplemente por no haber hecho ese camino. Sí, yo suelo decir que la muerte debería ser nuestra consejera, en el sentido de tener aquí la conciencia de que no, de que nos podemos morir en cualquier momento, que además puede ser dentro de un rato, ¿no? Nunca lo sabemos. Y que la muerte sea nuestra consejera no en el sentido dramático o negativo de la expresión, sino como una campana de conciencia que nos haga entender que lo más importante no es cuánto vivimos, sino cómo.
Las personas que efectivamente están en el borde de la muerte suelen transmitir ese mensaje. Se arrepienten primero de lo que no han hecho, de lo que no han intentado, más que de lo que sí. ¿Mm? Y luego nunca echan de menos si tuvieron un piso en la playa o no, si se compraron ese coche o no, si ganaron algún dinero más o menos. Las cosas, bueno, han estado mejor o peor, pero verdaderamente lo que a uno le puede satisfacer o le puede amargar, según el caso, es el tiempo que pasó con sus hijos, es lo bien o mal que trató a su pareja, es el tiempo que dedicó a los amigos, es si aprendió, es si viajó, es si conoció. Y en definitiva, es cuando se pone en valor realmente todo lo inmaterial. En el campo de todo lo inmaterial, la conciencia, las relaciones, la afectividad, eh, el aprendizaje, ahí es donde realmente está la gran piedra de toque. Y como vivimos un mundo cada vez más materialista, pues por eso digo que cada vez estamos más en desconexión y cada vez más agotando el planeta. Nuevamente tiene que ver mucho lo individual con lo social. Entonces, Pedro, para una persona con esa conciencia global, donde aparecen o no aparecen en tu día a día, pues este tipo de pensamientos o no pensamientos, no sé, me gustaría estar dentro de ahí para ver cuánto activa o cuánto relajada está tu mente, aunque eso es imposible. ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es un día normal? ¿Cómo es un día bueno para Pedro Jara? El día bueno es el día que no pasa nada especial. Quiero decir, el que tiene buenas rutinas. Un día normal para mí es trabajar con mis pacientes, leer o escribir algún rato, hacer deporte, suelo hacer deporte, algo de ejercicio habitualmente, eh, comer algo rico y a ser posible sano. Y como todo el mundo, pues ver una película, ver una serie. Mi vida es muy sencilla. Yo siempre digo que llevo una vida muy monótona en ese sentido, aunque mi trabajo en sí no es nada monótono, ¿no? Eh, pero es que no estamos hablando de nada grandilocuente. Es la manera en que uno aborda todo eso. Es la consciencia en que hacemos todo eso, ¿no? La felicidad se basa en lo sencillo, en lo pequeño, en lo natural. Si no hay que irse necesariamente a Bali para encontrar una gran experiencia, ¿no? Que también me gusta hacerlo si es posible, pero es una cotidianidad pues como como la de cualquiera, ¿no? Y precisamente creo que lo que hay que hacer es rescatar el valor, como digo, de lo sencillo y de lo pequeño y de tener buenas rutinas. Buenas rutinas que por definición tienen que ver con el automatismo y con el hábito, pero que estén de alguna forma instaladas y defendidas ahí de manera consciente. Es decir, rutinas conscientes, hábitos conscientes, no es una contradicción. Uno, por ejemplo, decide cepillarse los dientes todos los días y es una rutina y es un automatismo, pero es un automatismo útil, adaptativo, que uno sabe y siente que es bueno para su salud, ¿no? Pues como esto, tantas cosas. ¿Mm? Sí, aprovecho que estás hablando de esto para compartir contigo una anécdota, ya es un hecho verídico. Ya sabes que aquí pasan personas de todo tipo también, empresarios, gente que viaja mucho, gente que viaja poco, personas con familias, con vidas normales. Y para los que hacen prácticas por la primera vez, es muy común que simplemente el hecho de hacer una respiración consciente por la primera vez genera un cambio en su vida. Cada vez que yo intento guiarlos de alguna manera, no, y es respira como si esta inhalación fuese la primera, con esa mirada atenta, con esa mirada de curiosidad. Inevitablemente empiezas a ver las lágrimas caer por los ojos. Qué pena que no tengamos esa conciencia diaria de observar, de ser capaces de ver que cada inhalación es más vida y es algo apasionante, ¿no? Pero nuestra mente nos lleva a otros sitios. Bien, a partir de aquí, ¿qué espera Pedro Jara que pase en el futuro? ¿Espera que pase algo? ¿Tienes objetivos? ¿Tienes motivaciones? ¿En el futuro personal o...? En el tuyo, en el tuyo. La verdad es que pienso un poco en el futuro. No tengo planes. Mi plan es seguir haciendo lo que estoy haciendo mientras la energía me acompañe. Supongo que seguiré trabajando mientras la cabeza me lo permita, quizá menos porque cambiarán las energías,
pero no creo que tenga nunca una jubilación definitiva, si la salud me lo permite. Seguiré intentando viajar, seguiré intentando hacer básicamente lo mismo que hago en lo que la salud me deje. Pero no tengo ningún gran anhelo, ninguna gran expectativa, y lo digo sin ninguna tristeza y sin ningún desánimo, porque por eso decía antes que aspiro a que no pase nada especial. No tiene por qué pasar nada especial. El día a día es especial. Lo importante es entender lo especial que es una respiración, como decía hace un momento, lo especial que es un buen alimento, lo especial que es una conversación, y no necesitamos aspirar a más. Y seríamos mucho más felices si no aspiráramos a nada especialmente más. Sí, aquí la gente también, ¿no? Al final practicamos yoga, ¿no? Y para mí el trabajo del yoga es un trabajo del cuerpo, de la emoción y de la mente. No es nada más. Una vez tengas una estructura ya empieza a pensar en otras cosas o no, porque entonces te das cuenta que pensar es inútil, ¿no? Pero sí que es cierto que muchas personas vienen buscando a Dios, vienen buscando la iluminación, vienen buscando, no sé, pues ideas que se generan en la mente, que no dejan de ser también ilusiones. Y esto no quiere decir que uno pueda encontrar en esa conciencia pues una expansión mayor a la de cualquier otro, pero qué fácil es caer en esa ilusión, ¿no? También para mí ese es un trabajo complicado, el transmitir a las personas que, que se anda caminando y que el paso número 20 no viene después del primero. ¿Cómo podemos transmitir esto de una manera que sea realmente transgresora o transformadora? O sea, a las personas en general nos encantan las categorías, las técnicas, las escuelas, los métodos y las metas. Es como que todo eso nos da la sensación de entender y nos da una cierta sensación de control y de seguridad. Pero yo precisamente creo que tenemos que trascender todo eso. Lo importante no es la técnica. Yo soy un firme defensor de los principios por encima de las técnicas, ¿no? Llámalo meditación, llámalo yoga, llámalo una escuela psicológica u otra. A mí cuando la gente me dice que tú qué técnica se aplica o qué modelo, siempre digo llámalo X y no lo sé ni yo, ¿no? Porque al final intento un poquito integrar todo y quitar los nombres, ¿no? Lo importante es entender que el sentido de ir es descubrir que debemos volver, creo yo. Al final estamos a través de las técnicas y de las metas y de la búsqueda de Dios, o llámalo como quieras, persiguiendo algo que es como un boomerang. Cuando, cuando te das cuenta de que realmente, lo decíamos antes, al final se trata de venir para adentro, no de ir a ningún lado, ¿no? Se trata de conectar con lo natural, con lo sencillo. Si es que lo natural no debería requerir ninguna técnica. Al final, lo que tenemos que hacer es desaprender. Es una cuestión de desaprendizaje. Entonces, generalmente, yo lo simbolizo así con las manos muchas veces, uno va aprendiendo cosas, se va dando cuenta de lo complejo que es todo, de esto nunca acaba, de madre mía, qué difícil, y cuando vas aprendiendo mucho, llega un momento en que te empieza a hacer así y a converger de nuevo y llegas a lo más sencillo. Yo diferencio lo simple de lo sencillo. Lo simple está aquí, el simplismo, en el peor de los sentidos, la simpleza, ¿no? Tienes que aprender mucho para conectar con la sencillez. La sencillez de la naturalidad, la sencillez de lo auténtico, de lo genuino, que realmente es nuestro punto de partida, del que estamos desconectados, porque empezamos a aprender basura desde que nacemos. Aprender basura no solo en el adoctrinamiento cultural, a través de nuestras heridas emocionales, a través de nuestras carencias, y de alguna forma vamos alejándonos de la naturalidad, de la autenticidad y de la sencillez. Entonces, creo que el gran reto es pasar de lo simple a lo sencillo, ¿no? Y el sentido profundamente diferente de esas dos palabras para mí es muy importante. Muy bien. Pedro, yo me quedaría hablando contigo todo el día. Creo que tenemos contenido para desarrollar o estas semanas, no lo sé, pero tenemos que llegar también al final de la conversación de hoy. Y para llegar a ese final, creo que esta última metáfora
Nos viene muy bien como broche final de la entrevista, pero quiero terminar. Yo recuerdo hace años que fui a verte a una conferencia, no recuerdo bien qué fue, si un taller, una conferencia. Terminaste con la frase, esta frase atribuida a Galeano, pero bueno, que está por muchos lados, es un autor anónimo, que es: personas pequeñas en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. ¿Se puede? Voy a decir algo que a lo mejor no es muy popular. Yo siempre digo que soy un optimista en el plano individual. Creo que individualmente las personas pueden y deben comprometerse con una profunda transformación, pero tengo un gran pesimismo social y lo declaro así. Creo que como sociedad, como especie, no vamos ni vamos a ir bien encaminados. Sé que este mensaje no vende, pero digamos que quiero conocer lo suficiente en la mente humana como para poder declarar mi pesimismo social. Creo que estamos en un camino hacia la distopía, pero que eso no debe desanimar o desalentar el trabajo personal y el trabajo prosocial de cada persona. Porque nuestro trabajo de transformación personal y social no debe basarse fundamentalmente en la esperanza de un cambio, yo no lo tengo, sino en la coherencia. Yo defiendo el cambio movido por la coherencia, no tanto movido por la esperanza. ¿Eh? Porque decía, creo que era, no sé si era Luther King o sí, creo que sí, si supiera que mañana se acaba el mundo, yo hoy aún plantaría un árbol. Creo que esa frase refleja muy bien a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Hay que hacer lo correcto porque es lo correcto. Para lo que sirva ya se verá, ¿no? Pero a nivel, la mente de la humanidad como gran masa tiene unas connotaciones un tanto diferentes a la mente individual y ahí se nos escapa el control, ¿no? Y nos lleva, creo yo, a una escalada destructiva. Esto daría para otro desarrollo amplio, ¿no? Pero al final uno tiene que ser lo que es, tiene que encontrar su autenticidad y tiene que dejar que eso se exprese de manera coherente. Y entonces, cuando nos olvidemos de los grandísimos cambios, a lo mejor empiezan a ocurrir cambios. La gran transformación ocurre cuando uno no pelea ansiosamente por la gran transformación, sino que se ocupa de barrer su casa. Bien, escuchado con una mirada atenta. Yo siempre intento ponerme desde el que escucha y del otra posible persona o otros posibles públicos que te puedan escuchar. Dices que no eres defensor de esa esperanza porque al final simplemente transmites un golpe de realidad. La realidad es la que es inamovible y lo único camino que tenemos es que aceptarla. A mí, tus palabras sí que me transmiten una gran esperanza porque al final es tener esa conciencia de que en esa conciencia individual podemos alcanzar de alguna manera una conciencia más universal, ¿no? En todo caso, no hay otra forma de hacerlo. No hay otra forma de cambiar el edificio que tocando cada ladrillo. Muy bien, pues esperemos tocar algunos de esos ladrillos. Somos conscientes de que no vamos a cambiar el edificio entero, pero creo que con tu aportación y con este Ya Talk, ojalá muchas personas puedan escucharnos y por lo menos algunas que ya habrán cambiado bastante ese ladrillo, otras que estarán empezando a pensar si hay algo que cambiar, pueda servirles de inspiración. Pedro, como tú eres para nosotros, mil gracias de estar aquí con nosotros. Bienvenido, esta es tu casa. Cada vez que quieras, hay mucha conversación por aquí pendiente, entonces si en otra te atreves y te convencemos, Pues ya sabes que eres bienvenido. Gracias. Un placer y cuando quieras seguimos.